decís trabajar? Buenas noches. A eso le decís trabajar, es verdad, es cierto. ¿Cómo andan? Gracias por estar del otro lado. Está fresca la cosa, ¿no? Sí. Acá un calor, ¿eh? ¿Qué será de la vida de Anto? Le mandamos un beso, Anto. ¿Se acuerdan de Anto en la pileta? Un besito para ella. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias por estar ahí. Todo se debate acá en este programa, en esta que son las tierras políticas por excelencia de la televisión argentina. El barro político, ¿no? Todos sabemos cómo entramos, no sabemos cómo salimos acá. Bueno, gracias por estar. Agarrate fuerte a la silla, ventilate, prendete el ventilador, el aire si es que tenés y disfrutar del programa. Vamos al primer informe porque el lunes es el gran día. Ahora, ¿qué pasó hoy? Después de una jornada tremenda, agitadísima que vivimos todos los argentinos ayer, ¿no? Bochorno todo lo que pasó, dentro de la cámara, fuera de la cámara. Así no podemos seguir más. La reforma al rojo vivo. Después del papelón en las negociaciones, lo que no se discutió en la sesión se debatió en los medios. Para la oposición, una traición a los jubilados. Para el oficialismo, un eslabón fundamental para sacar adelante la economía nacional. Ya hablan de la inconstitucionalidad de la ley, porque lo que hay es un recorte de jubilaciones, no una reforma previsional. Estamos convencidos que existía y existe una vocación mayoritaria de sesionar y una vocación mayoritaria de acompañar esta ley. Este tipo de reformas se hacen con un estudio mucho más serio que juntar una comisión de apuro el martes sin autoridades, sacando a la presidenta de la comisión a los empujones porque no piensa como vos. Se ha tomado la decisión de agotar y darle una segunda instancia legislativa al diálogo que existió, que tuvo media sanción en el Senado de la Nación, que tuvo dictamen de comisión, que tuvo hoy quórum a pesar de las falsedades, las falacias de otros colegas diputados. Tienen que rever el tema, no pueden seguir insistiendo con modificar la ley de movilidad, no deben convocar una nueva sesión con este tema. Todos los gobernadores, la inmensa mayoría del Senado coinciden en que hay que hacer reformas para hacer sustentable el largo plazo. Cada día más sectores rechazan este robo a los jubilados que plantea hacer el gobierno. La quiere sacar sea como sea, porque lo está presionando el Fondo Monetario Internacional, que no cuenta con ese préstamo el año que viene, se le complica económicamente. Este gobierno es de los que más ha invertido en lo social. ¿Va a poder votar la reforma previsional? Sí, con una ley complementaria compensatoria. ¿Sí? Si el presidente no va a cometer una injusticia. Bueno, qué día, gran programa tenemos por delante con todo el análisis de lo que ha pasado hoy y por supuesto ayer. Biela, buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches. Un día con mucha información. Arranco con un último momento respecto al lunes y ahora te voy a contar qué se discutió hoy en el Congreso con los gobernadores. El lunes no vas a tener a la Gendarmería en el Congreso. Lo acaba de decidir el Gobierno Nacional por pedido de los gobernadores y de muchos diputados del peronismo cercano al gobierno, ¿no? Del peronismo kirchnerista. No va a estar Gendarmería, sí va a estar Policía Porteña, Policía de la ciudad, porque creen los peronistas que con eso podría haber menos o no choques violentos como hubo el otro día. Lo que pasó hoy en el Congreso, lo más importante, estuvieron muchos gobernadores, Vidal, Larreta, Urtubey, Pepo, Morales, Cornejo, etcétera. Obviamente la gente del gobierno, Rogelio Frigerio, que llevó las negociaciones, Dujovne, Quintana, algunos diputados, y lo que se acordó es esto que adelantamos ayer cuando terminaba el programa. Un bono, llamalo fondo compensatorio, el nombre que vos quieras, muy chiquito, se va a pagar por única vez en el mes de marzo, 750 pesos para jubilados y pensionados, solo los que ganen menos de 10.000 pesos. No es poco, es una masa importante de jubilados, pero es mínimo. Sí, es la mínima. Claro, el bono, y es para los que hicieron aportes durante 30 años. Y después un bono de 375 pesos para los jubilados que hicieron aportes por menos de 30 años, los que entraron por moratoria. Ahí cubren el 70% de la masa jubilatoria. Y después para los que cobran AUH, el bono va a ser de 400 pesos. Ahí tenés 4 millones de personas. El costo fiscal total son 4.000 millones de pesos. Entonces el lunes a las 14 horas, finalmente, como habíamos adelantado, va a ser la sesión. ¿Y quiénes van a estar sentados ahí, además de los diputados? Los gobernadores. ¿Por qué? Porque el gobierno desconfía de lo que pasó el otro día para que no se repita. Clarita me decía fuera del aire que esto fue muy triste y muy doloroso para la Argentina. Sí, le hizo mucho daño porque más allá de una discusión que podría estar bien o mal planteada, hacia afuera, desde el punto de vista institucional, la imagen de la Argentina ha quedado bastante deteriorada. Y además, a mí me gustaría lanzar desde
desde este programa un pedido a todos los diputados, cuando el próximo lunes abran la sesión, que le pidan perdón a la sociedad. Que le pidan perdón a la sociedad y le pidan perdón también a todos aquellos que se quedaron sin auto, a los comerciantes que le destrozaron sus comercios. Es necesario que los jefes de bloque se reúnan y den un ejemplo totalmente distinto a ese estado de brutalidad que vimos ayer. Porque aparte la responsabilidad es de ustedes. Ustedes fueron elegidos para gobernar, para legislar, para debatir civilizadamente. Ustedes tienen que dar el ejemplo, sean del partido que sean. Lo que se vio el otro día en la Cámara fue bochornoso y ni hablar de las repercusiones afuera, pero ustedes tienen una responsabilidad extra de dar el ejemplo. Lo que pedimos, me parece que me sumo a lo que decía Clarita, es democracia. Y respeto a las instituciones, pero democracia. El respeto empieza por ustedes, muchachos, que legislan ahí y fueron elegidos por el pueblo democráticamente. ¿No? Sí. Respeto. Buenas noches. ¿Qué tal? Absolutamente de acuerdo, pero al mismo tiempo, ¿cómo esa democracia sucia, violenta, pudo hacer que el gobierno y los gobernadores abrieran la mano? Es poco, pero es algo. ¿Cómo? Hasta ahora no había plata y ahora sí. ¿En función de qué? De estos aprietes, de esta violencia. Es decir, por un lado, también se consagra una cierta eficacia de ese método. Pues si no hubiera habido todos esos aprietes, el gobierno y los gobernadores no habrían hecho nada. Y eso también es preocupante. Pero podrían haber votado en contra o no dar quórum, ¿no? Hay otras maneras. Verdad, lo que yo estoy diciendo es que el bono aparece ahora. Sí, la manera, la coacción. ¿Por qué? Por la coacción. Claro, sí. Y la coacción tiene un premio. Entonces el gobierno decía, no, explota todo si no sale esta reforma previsional. Resulta que no explotó nada porque pueden abrir la mano. Y yo creo que si presionan un poco más, tal vez logren más. Ese es el mensaje perverso. Es decir, la democracia sucia, violenta, está entre nosotros, pero al mismo tiempo es eficaz. Porque esto lo podrían haber hecho antes y hoy tendríamos el proyecto previsional, que es malo o bueno, pero un proyecto, y no estaríamos en otra situación. Pero perdón, Santi, una cosa buena y después quiero marcar lo de Reato. Reato, también hay que convenir algo. No es que como producto de lo sucedido en el día de ayer, el gobierno comete un error porque no dice la verdad. La jubilación era a la baja. Si no es a la baja, ¿por qué va a aparecer un bono de 4.000 millones de pesos y supuestamente nadie perdía nada? Exacto. El trimestre donde se pierde hace que el gobierno, ante el escándalo de ayer, tenga que poner los 4.000. Si pasaba, no los ponía y no admitía que las jubilaciones estaban en baja. Otro tema muy importante. Hoy apareció, porque la verdad como ciudadanos nosotros pagamos muchísimo dinero en diputados, asesores, autos, pines de oro, bolígrafos y un montón de cosas que tienen los diputados, no solamente nacionales y los senadores, sino en todas las provincias. En la legislatura ayer de la provincia de Buenos Aires pasó un hecho gravísimo. El intendente de Ensenada, el señor Seco, entró con un grupo de barras bravas de Cambaceres que contaba Gustavo Gravia y armó un escándalo. Hoy está actuando la justicia, está Romero, está Tencio trabajando, la cantidad de cargos que pueden ir contra Seco y el grupo de personas, porque además hay 7.500 filmaciones de todos los medios, lo pueden meter en prisión. Lo pueden meter en prisión a él y a los diputados que en la Cámara agredieron, sacándole el micrófono al jefe de la bancada y que generaron, de acuerdo a lo que dice la justicia, algo más que una amenaza, una coacción. Porque vos no podés ir a correr gente por los pasillos, a decirle te levantás de la banca porque sos un traidor o te mato. Eso es más fuerte. Así que atención para los diputados. Leí un tuit del señor del Caño por ahí diciendo que el lunes otra vez... Respeten la casa de la democracia porque el que está fuera del sistema puede tener una sanción y termina en la cárcel, porque esto se paga también. Chino, buenas noches. Buenas noches. A mí... todo lo que se puede investigar, si rompieron, irrumpieron, gritaron, no tengo ningún inconveniente. Igual que a un diputado, otro lo amenace cuando es diputado y no exprese sus ideas, que renuncie, porque la verdad se supone que un diputado tiene una serie de aptitudes como para desempeñarse más allá de las presiones. Lo que yo creo que debería pasar el lunes es no votar esta ley. Esta ley es un disparate. Vamos a financiar el funcionamiento de las provincias con casi 80.000, 90.000 millones de pesos a costa de los más humildes de la Argentina. Le sacamos la plata a los jubilados con un bono que da vergüenza, porque darle 700 pesos, 400 pesos por única vez es vergonzoso. Yo creo que la gente lo va a tomar a mal, no es una solución.
y a las madres que con la asignación universal alimentan como pueden, porque no llegan a fin de mes con esa asignación, a los niños más pobres de la Argentina, me parece que es un despropósito. Yo estoy de acuerdo en discutir el sistema previsional. Acepto que no es, que no a largo plazo no es sostenible, pero me parece que habría que buscar los recursos en otro lado. Recién mencionaron 4.000 millones de pesos este magro aporte que se le va a dar por única vez a los jubilados. La quita a las mineras de las retenciones por año son 3.600 millones de pesos. Para que comparemos cuando el gobierno le quita a las mineras, grupos económicos, poderosos, ricos, y le saca a los jubilados. Me parece que lo mejor sería debatir con toda la pasión del caso, en el marco de la responsabilidad, la razonabilidad, pero rechazar esta ley y buscar otro camino para modificar el sistema previsional. Petrella, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Santiago? Gracias por la invitación. Mira, desde mi punto de vista, no hay democracia violenta, no hay democracia sucia. Es una contradicción en términos. Democracia es una reforma previsional que acordaron y firmaron 23 de 24 gobernadores. 23 de 24 gobernadores de todos los partidos políticos de la Argentina. Democracia es una fórmula, porque la fórmula que se busca implementar es la fórmula que diagramó el bloque justicialista, o sea, no el bloque oficialista del gobierno, el bloque justicialista, en consenso obviamente con el gobierno. Democracia es discusión y aprobación con mayoría en el Senado. Todo eso es democracia. Lo que vimos ayer claramente no tuvo nada que ver con la democracia. Lo que vimos ayer, estoy de acuerdo con Clara, estoy de acuerdo con vos, es un atropello y un insulto a todos los argentinos. Y digo más, y digo más, ayer se podría haber discutido un bono, una compensación en el Congreso. El gobierno estaba totalmente abierto a eso y ese era el lugar para discutirlo. Claramente se podía discutir. Para eso está el Congreso, para discutir ideas, para votar, para sesionar, no para festejar cuando se cae una sesión. A ver, tuvimos elecciones hace 2 meses donde 35 millones de argentinos votaron el nuevo Congreso que está hoy ahí para trabajar. Y en cambio, ¿qué hicieron algunos diputados? Diputados electos recientemente, llevarse por delante toda la dignidad democrática que les había dado la gente, el pueblo, la ciudadanía, para cometer, la verdad, no se me ocurre otra palabra que repetir que un insulto a todos los argentinos. Sí, por favor. Sí, me parece que estamos además todos un poco confundidos, no solamente los senadores y los diputados y las fuerzas que fueron a protestar. Las leyes no se discuten en la calle, las leyes tampoco se discuten en los medios. Hay instancias institucionales que parece que no existen, es decir, lo votaron los gobernadores. Todas esas fuerzas que están en desacuerdo y que parecen tener muchísimos argumentos contra la ley, ¿han hecho las presentaciones en sus organizaciones, en sus partidos? Porque muchas de esas fuerzas tienen gobernadores y pareciera que los gobernadores de esas fuerzas están actuando de manera desarticulada. Entonces, me parece que yo he escuchado muchos análisis en los medios siendo la voz de la calle. Yo estuve el miércoles y el jueves en la calle y me tocó pasar muy cerca del Congreso. La gente no estaba corriendo a sumarse a las bataholas del Congreso. La gente estaba preocupada porque sentía que no se la cuidaba, que tenía que esperar 1 hora y media el colectivo, que no sabía si venía el subte, que tenía la ciudad tomada. A esa gente no se le dio ni cuidado ni respeto y me parece que tampoco se está escuchando, si verdaderamente quisieran cambiar la ley, hay canales institucionales que no solamente no se agotaron, no se usaron. La protesta es legítima, pero es la última de las instancias que tiene una democracia. No puede ser la primera, porque además, ¿sabes cuál es el problema? Estas fuerzas que hicieron esa demostración, ¿qué les queda si el lunes se sanciona la ley? ¿Cuál es la instancia que queda después de que no se escucha su pedido? Para que está Juan Marino, que es dirigente del Partido Piquetero. Juan, antes de eso veamos el informe, después analizamos un poco qué pasaba en la calle. Mirá. Lo que la marcha nos dejó. La furia y los enfrentamientos de ayer dejaron cicatrices en las zonas de Congreso, vidrieras destrozadas, autos quemados, veredas rotas, locales saqueados. ¿Quién se hace cargo? Avenida de
de Mayo y Lima es esto, entraron ladrones, delincuentes, con esta excusa de ir a manifestar y robaron en esta casa, en este local de celulares. Mirá lo que es esto, es un vidrio blindado. Aquí tenés las baldosas, los baldosones iba a decir, que arrancaron del piso para poder romper este vidrio. Mueran gendarmería asesinos con la A del anarquismo. El único policía bueno es el que está muerto. ¿Trataste de evitar que te rompieran el auto? Yo estaba dentro del auto y me pegaban con los palos y me insultaban, digamos, ¿no? Y yo no podía bajar. Les rompieron todas las vidrieras, no pudieron trabajar. Hubo grupos organizados que intentaron saquear, desestabilizar el gobierno y la democracia. Yo creo que son grupos que atentan contra la democracia, no tengo ninguna duda de eso. Una cosa es manifestarse democráticamente, como dice la Constitución, y otra cosa es lo de ayer. Grupos de gente con un nivel de violencia, no sé si esa imagen que arrastraban los contenedores, que los quemaban, que tiraban piedras con caras tapadas, realmente es muy triste. Ya hablamos del bochorno de la Cámara, ¿no? Ahora, ¿qué pasó afuera, Juan? Bueno, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, aclarar que como partido piquetero no participamos de ninguno de esos hechos. No conocemos tampoco que ninguna organización popular que haya marchado lo haya hecho también. Incluso en ese sentido señalamos que hay 41 detenidos. Exigimos que Bonadío, que es el juez interviniente en la causa de las detenciones, y el propio gobierno entreguen las pruebas de que esos 41 personas participaron de alguno de estos hechos. Por ahora, las pruebas que hay, porque ya hay 10 detenidos que fueron liberados, es que no participaron. De hecho, había mujeres que recién salían del trabajo y fueron manoseadas y golpeadas por gendarmes varones. Nosotros creemos que hay que dejar en claro que el día jueves no es que ganó la violencia en genérico, como se ha dicho. Ganó el pueblo y perdió Macri, porque se evitó la aprobación de una reforma previsional que era un saqueo al bolsillo de los jubilados. Y en ese sentido creo que es muy importante destacar que la violencia vino del lado de Patricia Bullrich. Tuvimos el mayor operativo represivo desde el 2001 y uno de los mayores en la historia de la democracia argentina. Nunca se había visto que los gendarmes dentro del recinto del Congreso de la Nación, dentro del edificio del Congreso de la Nación, agredieran a diputadas y diputados nacionales. Es un escándalo. A la diputada Mayra Mendoza directamente le tiraron gas pimienta en la cara, por ejemplo. Hubo un diputado nacional que se desmayó producto de toda la situación represiva que había adentro del Congreso. Fue gravísimo lo que hizo Patricia Bullrich y esto lo dijo hasta Elisa Carrió. Elisa Carrió dijo: no puede haber tanta ostentación de la fuerza por parte de la ministra de Seguridad. Por lo cual creo que hay que destacar en ese sentido que la violencia fue del lado de la ministra, y creo también que hay que discutir políticamente las conclusiones de lo ocurrido. Coincido con el compañero Navarro, los diputados son representantes del pueblo, tienen que actuar sin presiones del Poder Ejecutivo. Que estén Macri y los gobernadores en la sesión metiéndole presión a los diputados no se corresponde con un sistema democrático. Acá hay división de poderes, tienen que votar libremente, y como son representantes del pueblo, es correcto que el pueblo se movilice y a los diputados que los representan les reclamen que no voten una ley que afecta a los intereses populares. ¿Cuánto nos va a costar a todos los porteños lo que pasó ayer? 14.350.000 pesos, según datos oficiales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Solamente por limpieza e higiene urbana, 5.900.000 pesos. Reposición de 22 cestos, 96 contenedores de 3.200 litros, 10 contenedores de 3.700 litros. Por reparación de veredas, 2 millones de pesos. Por reparación de espacios verdes, 5.800.000 pesos. Escalones de mármol, cordones, equipamiento, riego, planta, césped. Limpieza de grafitis, 61.000 pesos. Y puedo seguir, pero no la quiero hacer larga. Me parece que el mejor aliado del gobierno es la oposición radicalizada. Sí. Nada más funcional a esta reforma, como decía Paulo, a la baja para los jubilados, que los paros de la CGT, las piedras y las gomeras de Quebracho, la furia incontenible de Máximo Kirchner que se le veía en la cara, los insultos de Leopoldo Moró, la patota del intendente de Ensenada, Mario Seco, todo eso que es violencia, que irrita a la gente en medio de diciembre. Eso es funcional al gobierno, y ellos no lo ven. Mirá, yo creo que hay muchas cosas mal, es una democracia muy imperfecta. La reforma nace con un montón de cambios, pero hay sectores que tienen capacidad de lobby y la ejercen, y para mí la ejercen muy bien. Por ejemplo, la industria vitivinícola. Había impuestos, lograron que el gobierno diera marcha atrás, y me parece muy bien porque la industria del vino da mucho trabajo, está muy arraigada, pero tiene esa capacidad de lobby.
Los jubilados no tienen esa capacidad de lobby, ya votaron, por lo tanto no pueden manifestarse, no pueden dejar de consumir, no pueden amenazar con parar inversiones, no tienen voz. Ese es el problema de la democracia. No solo la violencia y la suciedad que vimos, sino que hay sectores que no están representados. Y el gobierno, para mí, debería dejar de comentar, porque ya es gobierno, y decir cómo hacemos para perfeccionar la democracia. Cómo la democracia es un juego donde tienen que estar representados todos los sectores, porque si no los que no están representados pierden. Lo que habría que hacer desde el gobierno es decir, ¿cómo vamos a hacer para escuchar a los jubilados? Ese es el tema. Como los jubilados no se pueden representar, después aparecen los piqueteros de Juan, que no fueron los de Juan, pero que fueron los de Juan. Los otros, los kirchneristas que no fueron, pero fueron. Aparecen todos estos tratando de pescar. Pero lo que nace es la falta de representación de los jubilados, que son las víctimas acá. Pero no hay un solo... Yo escuché solo a Lustó, porque hay un tema central que lo dicen todos los economistas y todos los políticos con seriedad. No después en los medios y diciendo cualquier cosa. El sistema jubilatorio está colapsado. 30.000 millones de dólares por año están faltando. Entonces, ¿cuál es el...? Más allá que esto es un retoque y no es una modificación, y que es un retoque a la baja, y que los 100.000 millones no van a caja, sino que van a las provincias para que sigan tirando plata por otro lado. ¿Hay algún diputado, hay algún senador que tiene un proyecto serio para ver cómo vamos a cobrar a futuro, cómo van a vivir nuestros jubilados? Hasta ahora no escuchamos a ninguno, ¿eh? No, a ver, dos cosas. Para mí lo de adentro tiene que ver con lo de afuera. En principio, si tenés 160, 170 votos, lo que pasa afuera no te va a modificar lo que está pasando adentro y la ley te sale igual. Después otra cosa que dijo Iván, digo, es cierto que se votó hace un mes y medio, no es cierto que se haya dicho o que le hayan dicho a los jubilados o a los familiares de los jubilados, miren, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a hacer esto, dennos el voto igual o no nos lo den, veamos, pero este es el camino que hemos elegido. Quizás ganaban igual las elecciones, quizás no, uno no lo sabe, pero también es cierto que no son el único gobierno que no dice lo que va a hacer, lo hemos visto en toda la historia de la Argentina, que uno deposita un voto y después hay algunas sorpresitas que no venían en la caja inicial. Y por otro lado, teniendo en cuenta los incidentes de la calle, los incidentes más graves se dieron mucho tiempo después, que la sesión se levantó. Digo, no es un dato menor. No es un dato menor, porque si supuestamente era para que la sesión no se llevara a cabo y no se aprobara la reforma, a las 3:15 de la tarde ya se sabía que no iba a haber sesión, cada uno se va para su casa, se va para festejar donde quiere. Que los incidentes más graves hubiesen comenzado a las 4:30 de la tarde, todo ese esquema de contenedores, de autos que vimos, se hicieron pasadas las 5 de la tarde. Es demasiado llamativo y habría que apuntar bien la investigación de quiénes son los sectores que están generando un caos cuando ya había terminado todo. Sí. El gobierno tiene el derecho de presentar la ley que se le ocurre, el proyecto de ley que se le ocurre, y el Congreso se lo trata y se lo aprueba o no se lo aprueba. El tema de si está bien o está mal, desde el punto de vista de lo que pasó el otro día, la reforma tributaria no es tema, la reforma previsional y la tributaria también, que viene ahora, no es tema. Porque lo que estamos viendo ahí en la pantalla es una violación del sistema que no tiene que ver con lo que se estaba tratando. Como tampoco tiene que ver que eso que estamos viendo sea específicamente una foto de lo que se estaba tratando. Eso que estamos viendo es una foto de la interna del peronismo. Lo que está ahí es una foto entre el bloque en la interna del kirchnerismo, del bloque kirchnerista, y lo que los gobernadores ya dijeron que sí y votaron, y por eso es que van a estar de garantes el lunes en la sesión que ya está convocada, porque los gobernadores ya lo votaron, el acuerdo ya se hizo en el Senado, y lo que vimos ahí es el choque del kirchnerismo reaccionando en contra de ese acuerdo de todos los gobernadores. Entonces, digo, la violación que estamos viendo ahí es una violación sistemática que se da cada vez que, porque esto, el kirchnerismo ahora porque es oposición, pero lo hemos visto en otras ocasiones, lo que se da es una violación del sistema institucional, que el que está fallando, si miran bien, es el presidente de la Cámara. El que falló en ese momento es el señor Emilio Monzó, porque aunque parezca que eso es incontrolable, debería ser controlado. Si eso no es controlado, no funciona la democracia. Pero ¿no será, Rubén, que Monzó y muchos legisladores del PRO no estaban convencidos de esto? Por ejemplo, Carrió. Es peor todavía, Seferino. Porque no quieren pagar el costo político, porque saben que los jubilados se dieron cuenta. Porque si tienen 130 votos, si tienen el quórum, ¿qué hace un político cuando está convencido? Va y vota.
¿Cuál es el problema? Chicos, en ese contexto, ¿quién va a votar? ¿Cómo va a votar? Pero se quedaban ahí nada más y votaban. Sí, estoy de acuerdo con vos. A mí no se ve por la tele acá, pero estamos viendo el escándalo que fue ayer el Congreso, la Cámara de Diputados, y claramente Tenían Libre ganas de era votar. imposible sesionar. Vos podrías tener todos los votos y precisamente lo que yo sospecho es que lo que estaban haciendo el despelote, los que estaban apelando a la violencia, eran como las barras bravas que cuando está perdiendo su equipo el partido, agreden a un jugador desde la tribuna para que se Pero es suspenda el partido. peligrosísimo que convalidemos eso. No, Es es que peligrosísimo no se puede convalidar. Sí. Bueno, yo quisiera explicar por qué, desde mi punto de vista, el proyecto de modificación de las jubilaciones no se ajusta a la Constitución Nacional. Pero antes de empezar con eso, quisiera señalar y compartir que la democracia, la esencia de la democracia es la eliminación de la violencia. Porque en una democracia se dialoga, se busca consensos y se respeta al otro. Porque el otro, esa diferencia que existe, todos tenemos diferencias, esas diferencias se tratan de superar a través de una actitud constructiva y sin violencia. Fue un episodio bochornoso lo que ocurrió allí. Ahora quisiera hacer hincapié en esto y me va a permitir tomar posiblemente... Rápido, Félix, porque somos muchos, sí. Bueno, y si no, continúo después en algún punto. Porque el artículo 14 bis, en el párrafo que trata del sistema de la seguridad social, claramente señala 4 principios. Uno es la contribución. ¿Quiénes contribuyen al sistema jubilatorio? El otro es la movilidad del haber jubilatorio. El otro es la autonomía económica y financiera. Son 4 principios que están específicamente determinados en ese artículo y que fue consecuencia del debate que se hizo en la Convención Constituyente de 1957 que incorporó el artículo 14 bis a la Constitución Nacional. Y el otro punto es el federalismo, ¿no? Pero yo quisiera explicar brevemente qué es cada uno de esos puntos. Lo que pasa es que estuvo el doctor Cersei, estuvimos toda la semana con este tema, Félix. Por eso te quiero decir pero no sé si él dijo todo lo que dije yo. Porque yo... Bueno, adelante, vamos a hacer una cosa. Lo dejamos a las 11:15, va, adelante. Lo dejamos. Bueno, lo voy a tratar de hacer brevemente, muy brevemente. ¿Cómo se determinó allí? ¿Qué quiere decir la movilidad? Que el jubilado tiene que tener con su jubilación un estándar de vida lo más semejante posible a cuando estaba en actividad. Eso es la movilidad, unánime fue en la Convención Constituyente. El otro principio de autonomía económica financiera es que no le saquen o no utilicen fondos de los jubilados para otros fines que no sean la jubilación. Por ejemplo, en ese momento, refiriéndose al gobierno de Perón, decía que se habían sustraído de la caja de jubilaciones 50.000 millones de pesos. Esto es saqueo, es permanente ha sido con la caja de jubilaciones. Y el otro principio que era el de entonces, no puede haber otro destino para las jubilaciones que lo que está, el aporte que se hacen para eso. La contribución es la de los trabajadores, la de los empresarios y del gobierno. El gobierno, por ejemplo, en esta hipótesis, acaba de hacer un cambio. El impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, el 20% iba a parar a la Fondo Blancés. Bueno, esto se lo han sacado. Por eso los gobernadores aceptan, porque eso se lo van a destinar para repartir con los gobernadores, etc. Entonces, ya le están saqueando. El impuesto al cheque se va a eliminar, ya rápidamente, cuando termine este gobierno, ya no va a haber más impuesto al cheque. Por lo menos ese es el planteo hasta ahora. Si le están restando fondos. Entonces hay que tratar de ver acá es otra cosa. No solamente que no haya que sacar los fondos, sino que hay que implementar esos fondos. Lo dice el artículo 14 bis. Esto me parece que no se está respetando. Vamos al informe que tiene que ver con Carrió. Carrió ayer marcó la cancha, lo hizo de nuevo. Ahí está, mira. Una vez que aparece una medida polémica del gobierno, comienza a sonar una alarma. Pero esa sirena no hace referencia a la llegada del próximo tren, sino a algo mucho más potente.
La locomotora Carrió otra vez le puso un freno a Cambiemos. En este caso fue por la reforma previsional. Levantó la sesión, criticó a algunos de sus compañeros y hasta frenó el DNU con un tuit. Yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa. El decreto está firmado por todos los ministros. Falta la firma del presidente. Lo que posteaba Elisa Carrió es: Carrió y la coalición cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional. ¿Quizás algún error político de haber llamado a esta sesión y que haya fallado? Sí. ¿De quién es esa responsabilidad? Pregúntenle a los que la decidieron en el gobierno. ¿Falló algún diputado que iba a apoyar y se dio No, hay vuelta? que preguntarle a Frigerio, que tiene el manejo con los gobernadores. No se necesitan tantos gendarmes, la ministra de Seguridad tiene que parar. Y no hacer tanta ostentación de la fuerza, porque no es bueno. Pero no es la primera vez que la locomotora le baja la barrera al gobierno. Jamás hablé mal de Gabriela, pero que no digan que soy inmanejable. Yo jamás hubiera entregado mi conciencia para ser vicepresidente. No puede alguien que es accionista de una empresa lanzar una licitación para comprar gas y adjudicarle él a una empresa donde tiene acciones. Lo adoro a Juanjo Aranguren, pero la verdad es la verdad. ¿Usted cree que el presidente Macri no la quiere de candidata? Si hay necesidad electoral, sí, si no, no. Combatir la corrupción, como el aparato estatal no lo hace, lo seguimos haciendo nosotros. Lo peor que le puede pasar a Cambiemos es que yo me vaya. Cabot, buenas ¿Cómo noches. andás? Lilita lo hizo nuevamente. Bueno, es un poco el papel que ella, en el que ella se ha colocado y en el que el gobierno, por así decirlo, la otra parte de Cambiemos, la ha dejado colocar, ¿no? Así que es un poco esperable que ella lo haga. Quizás lo que llamó la atención es que marcó la cancha a través de un tuit, ¿no? Justamente la red social o unas redes sociales predilectas del gobierno. Y esto quiere decir algo, ¿no? O sea, porque ella podría haber levantado el teléfono y podría haber hablado básicamente con quien quiera, ¿no? En ese momento estaban esperando su venia o, digamos, su condena. Bueno, llegó la condena y ella quiso que se enteren todos, ¿no? De que había sido ella, por lo menos uno de los factores, más allá de que había otra ala, la ala, te diría, jurídica del gobierno, que decía, ojo, que es jugado, ¿no? O sea, no pasa prácticamente ningún tamiz constitucional y vas a tener una catarata de juicios. O sea, era una decisión muy política que no tenía demasiado fundamento, o que no tiene en realidad, porque no cambió nada, demasiado fundamento jurídico. El ala jurídica del gobierno le decía, ojo, y lo prevenía a Macri de hacer un DNU. La verdad es que queda también para preguntarnos, yo no la tengo la información, si no fue, digamos, una manera también de presionar, ¿no? O sea, no lo sabemos, si no fue un acting del gobierno. La verdad que no lo sabemos. Sí, Claudio, por favor. Me parece que Carrió también funciona como válvula de escape de Cambiemos, ¿no? En la voz de ella, con su espíritu, con su cosa de tren de frente que se lleva todo puesto, también de alguna forma le dio voz a muchos otros aliados, porque vos pensás que el llamado interbloque Cambiemos, que es entre 107 y 109 votos, en realidad propios son como 15 menos. Después están los que de alguna forma se referencian, que ayer ninguno de esos quería votar. Entonces, por eso es que estaban tan ajustados, más allá del acuerdo con los gobernadores. Sin embargo, ayer hubo dos discursos. Estuvo el discurso político, había chocado, y lo que para mí fue muy fuerte, y que creo que Carrió también recoge y ahí pone el freno, que fue la violencia, ya no como herramienta política, es algo que venimos hablando bastante todo este año, sino como discurso político. La violencia como discurso. Esto es lo que tengo para decir. Rompo todo. Pasó el miércoles en la reunión de comisiones y pasó ayer simultáneamente acá y en La Plata, donde no se discutía ni los jubilados, no había ninguna excusa para ir a romper todo. Entonces me parece que Carrió recoge también eso, un poco lo que hablábamos hasta recién, y de alguna forma le cambia la dirección a lo que estaba haciendo el gobierno y dice, frenemos acá, volvamos otra vez, que vuelva a la política y empecemos de cero. Sí, pero Carrió también desnuda la falta de densidad política del PRO en diputado. Digamos, Monzó, que era tenido como un gran artista de la política, demuestra que no puede conducir esa sesión. Porque ¿cómo vas a dejar que hagan una asamblea universitaria, los violentos estos, tenés un montón de recursos, sos el presidente de la Cámara. No estás solo para repartir pins de oro. Estaba armado de antes. No estaba armado. Ellos entran porque ven que el bloque oficialista está muy débil.
que no puede tener más de 100, si tuviera 170 y todos con ganas de votar, no había ningún problema, no lo tenían porque se habían dado cuenta de que los jubilados estaban mirándolos y que probablemente había dinero para este bono, porque ya Carrió hablaba del bono, pero que iba a ser un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿por qué votar y después hacer que Macri diga, miren, les compenso con un bono de motu propio? Sí. Pero yo creo, no estoy tan seguro de lo que dice Ceferino, o no estoy de acuerdo en realidad con lo de Emilio Monzó. Creo que era una situación incontrolable. Pongas a Superman, a Monzó o al mejor, o a Julián Domínguez, que era el anterior, o al mejor presidente de la Cámara de Diputados de la historia, cuando vienen a atacarte de a 70 tipos, me parece que no lo puedes manejar. Sí creo que Carrió ayer fue la única o de las pocas dirigentes lúcidas del día. No fue solo lo del decreto, tuvo 3 acciones. Primero dijo, le pido al señor presidente que levante esta sesión. 3 de la tarde, ¿sí? Cuando nadie decía nada, ella se dio cuenta de que no se podía votar en ese clima caldeado. Después, a las 6 de la tarde sale por radio, que ella no da notas, da muy pocas notas, nosotros lo sabemos, y dice, no hace falta tanto gendarme, que pare la mano la ministra Bullrich. Nadie del gobierno estaba diciendo que 1.700 efectivos era un tanto provocador, por más que eso no justifica de ninguna manera la violencia. Y después, sí, finalmente a las 8 envía ese tuit diciendo que el DNU no iba. Macri tiene una mesa chica política que es en la que él confía, que es Peña, Quintana, Lopetegui, Larreta, Vidal, Durán Barba. Pero hay una sola persona que no es de esa mesa chica, como vos siempre decís, Santiago, que le tienen pánico. Y en buena hora que le tengan pánico. Esa persona es Elisa Carrió. Tienen mucho miedo de cada uno de sus tweets, de sus comentarios. Ahora, una cosa, ¿dónde estaba la seguridad ahí? Cuando se levantan todos, ¿la seguridad dónde está? ¿Había seguridad o no? Hay un procedimiento que no funcionó. Qué raro. Hay un botón que se toca y empieza a sonar una alarma dentro del recinto. Es desde que se creó el edificio, por el cual la alarma es tan fuerte que no se escuchan entre los... No se escucha. Es un bochorno. No, pero existe en todos los parlamentos y en este parlamento también. La alarma es lo suficientemente fuerte que todo el mundo tiene que dejar de hablar porque no se escuchan. No lo usaron. Tampoco, no pueden hacer entrar a la fuerza porque no lo pueden sacar. No, a ver, es que no puedo dejar de estar de acuerdo con vos con el escándalo que fue ayer y me parece absolutamente incontrolable por cualquier presidente de Cámara. Digamos, no hay manera de manejar una situación donde vos tenés personas que están buscando causar problemas para que no se pueda sesionar. No es que esto fue una cosa improvisada, que se dieron cuenta. No, esto estaba orquestado de antes, estaba, estoy seguro, coordinado entre afuera y adentro. Lo de La Plata no es casualidad que hubiera ocurrido también ayer. No hay ninguna duda que esto fue un plan para vemos lo de La Plata. Vemos lo de La Plata, lo tenemos. Imputaron al intendente de Ensenada, Mario Seco, lo acusan de irrumpir en la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense acompañado de Barra Brava. A ver si podemos ver las imágenes. Esto aconteció ayer también. Un poco pasó a segundo plano por los escándalos aquí en la capital, ¿no? Tremendo. Ayer estuviste hablando de esto, Gustavo. Sí, estuve hablando de esto. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Seco sobre el asunto. Nada, Seco me mentía a mí en la cara desmintiendo una nota que habíamos hecho hace unos años con Seco, reconociendo las relaciones de Seco con la Barra Brava de Cambaceres y con la Barra Brava de Estudiantes. Insólitamente decía, pero yo no los conozco. Le digo, vea, te traigo la nota que hicimos hace 6 años, tengo las grabaciones donde vos, cuando ponían las banderas, Mario Seco, intendente de Ensenada, vos decía, bueno, son buena gente, y yo tenía además los comprobantes de los planes sociales que manejaban los Barra Bravas en Ensenada y que se los repartían entre el jefe de la Barra Brava de Estudiantes, Adrián Socío, y el jefe de la Barra Brava de Cambaceres, que se llamaba Adrián Quintero. Sí, pero mira, hace un punto ahí, porque mostrar las imágenes. Esto pasó a segundo plano, como te decía, pero esto sucedió ayer. Santi, no era solo Seco. Pero terminan entrando en la ¿Sabés quién más estaba? Florencia Saintout, decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Está bien, Seco tiene una barra, a mí no me asombra, pero una decana de la Facultad de Periodismo, Civilización, Enseñanza, Educación, entrar de esa manera. La decana que se preocupe porque el fiscal y el juez, que son serios, estamos hablando de Atencio y Romero, están con un montón de imágenes que le han provisto muchos medios de La Plata, así que esté atenta la decana a ver si no cae en cana. Creo que el señor Seco está preocupado porque también pidió un pedido de excarcelación y también una preocupación por su hijo,
porque esto no es normal, esto hay que marcarlo y tiene que ver, hoy difundíamos algunas imágenes que parecen el Parlamento venezolano, donde los opositores son arrinconados y cacheteados cuando tienen alguna idea contraria. Entonces me parece que hay que aplicar no solamente un manual de conducta adentro, porque para eso son elegidos, sino que la justicia tiene que actuar. La justicia de la Argentina, que no actúa en casi nada y todo pasa de largo, acá tiene que actuar, porque hay imputaciones graves para este grupo de patoteros que son representados nuestros votados por nosotros. Yo quiero volver al tema central, que es la reforma provisional. Pero eso no se discutía. Pero yo quiero dar mi opinión. ¿Me pero permite? eso no se discutía. Recién decía Reato, y yo algo comparto lo que dice. No. El problema del oficialismo No me conviene es que venir no quiere acá, votar la reforma porque sabe que los jubilados, que muchos votaron a los candidatos de Macri, están en contra de esa decisión, porque le están afectando su dinero. Por eso discuten. Y yo no comparto que haya planes, todas estas historias de que está planificado. Todo eso no es cierto. Si alguien no quiso discutir este tema en el Congreso fue el propio oficialismo, que el día anterior, el propio Mazzotta, en un discurso provocativo, en vez de discutir la reforma, empezó a discutir otras cuestiones. Fíjense los argumentos del oficialismo. Hablan de la herencia del kirchnerismo. No alcanza con eso, vamos a la corrupción kirchnerista. No alcanza con eso, empezamos a sacar cuentas matemáticas, no pueden explicar de qué manera, por qué le están metiendo la mano en el bolsillo. Porque saben que están cometiendo un error. Y nunca tuvieron quórum ayer, porque cualquiera sabe que si hay quórum, el Congreso funciona, por más que den vuelta a Carnero, Patalet, Rossi se enoje, no tenían quórum, porque ni los propios ni sus aliados están convencidos. Y el lunes van con esta manganeta de los 400 pesos, 700 pesos, que parece la película de Brandoni cuando dice, esperando la carroza, son 3 empanadas, Sí, Chino. y no sé si van a poder sesionar nuevamente, porque le están, Chino, pero están cometiendo, acá sí. ustedes, Pero- perdón, déjame sí, redondear, están adjetivando, acá lo que hay que adjetivar, que lo que está haciendo Macri, el gobierno de Macri, los gobernadores de mi partido, diputados y senadores de mi partido que aprecio y respeto, están cometiendo un grave error. Están generando un antes y un después. No hay casi precedentes de que 100.000 millones de pesos se le saque a los más humildes en una república. Es un disparate. Están metiendo la mano en el bolsillo a los más humildes. Hay dónde sacar el dinero. Se Chino, puede discutir. Pero para que te quiero preguntar algo. Chino, pero muchos se enteraron ayer que la mínima de los jubilados es un desastre. Siempre fue un desastre. Pero obviamente estamos que hablando de yo desde que soy chico, claro, toda la vida. que sé que el problema de los jubilados como los docentes siempre está en discusión. Y ustedes van a decir que nosotros tuvimos 2 años en el gobierno y no lo resolvimos, lo que hicimos no alcanzó. Pero eso no justifica que ellos le saquen 100.000 millones de pesos a los jubilados, porque tenemos que mejorar. ¿Qué quiere Macri? ¿Ser peor que nosotros? La gente lo votó para que sea mejor que nosotros. Y lo que está haciendo es empeorar lo que hemos hecho. No, dos cosas. Primero, yo no sé si van a tener quórum o no, pero una información de último momento, se amplió el temario de lo del lunes y entre lo que se va a discutir se puso un proyecto del masismo, que es la ley de compra nacional, una buena ley para ampliar la cantidad de empresas pymes que tienen que trabajar cada vez que hay una licitación del Estado, que pasa del 12 al 15 y al 20% en el caso de que la licitación la gane una empresa extranjera. Yo no sé si eso no es, además, una especie de negociación que avala Monzó, a quien acá Seferino dijo que Monzó no tiene juego. En realidad Monzó no le da mucho juego al gobierno, que es el primer problema, me parece, que tiene el gobierno. Y el segundo tema, lo de la reforma provisional, yo estoy de acuerdo con vos, Chino, no se discutió ni nada. Volvamos un minuto a lo que pasaba en La Plata. En La Plata, entre una de las cosas que se estaban discutiendo era el recorte de las jubilaciones de privilegio. Claro. Estamos hablando de recorte de jubilaciones de ¿Quién privilegio. puede estar en contra? ¿Quién puede estar en contra Seco. de recortar Sí. las jubilaciones de privillegio? Es raro, Sí, ¿no? no se trataba ayer, No, se a trata ver. el martes que viene. Sí. Bueno, no se trataba ayer, Sí. se lo iba a poner para tratamiento a la sesión. Pero digo, se Yo trataba también no de- justifica lo que Sí. pasó. Yo Simplemente te informo, no estaba en tratamiento. Yo concuerdo con el Chino, gran jugador de básquet, lo que me dicen, ¿no? Que efectivamente está ausente el debate sobre el sistema previsional argentino. Y eso quizás es la parte más trágica y mucho más que esto que estamos viendo y que la trompada que no llegó a destino de Monzón, ¿no? Básicamente la Argentina ha cancelado ese debate
Por una simple razón, porque la política es absolutamente responsable de lo que sucede con el sistema previsional actual y de lo que va a suceder con quienes estamos aportando, que sabemos que si no tenemos una jubilación en vida, vamos a ser indigentes cuando nos jubilemos. Y lo reto a cualquiera que nos encontremos a los 65 años y un día a ver si podemos vivir con la jubilación que vamos a tener. Entonces, es un debate ausente del que la política, y ya no estoy hablando de este gobierno, del anterior, sino de toda la política en general, digamos, es absolutamente culpable, porque cancelaron ese debate. En la Argentina, por ejemplo, nosotros aplaudimos, obviamente, que haya más gente que tenga un ingreso de subsistencia en la última, digamos, cuando ya no pueden estar en el mercado laboral. Bueno, en la Argentina decidimos que eso sea una jubilación. Y eso se aplaudió y hoy por hoy hay que pagarla. Y ese debate nadie lo está dando. Nadie está dando el debate de qué vamos a hacer con un sistema jubilatorio que no se sostiene. Sí, perdón, Úrsula. Sí. A ver, me parece que el debate de la semana que viene va a ir por dos lados. Una, ¿qué va a pasar con los intendentes y cómo van a responder ellos ante Seco? Si lo van a aislar o van a terminar haciendo una suerte de protección corporativa de lo que siempre fueron los viejos varones y hoy los nuevos representantes del conurbano. Ahí hay una diferencia. ¿Qué hace un intendente cuando en todo caso en Capital ya se había levantado la sesión, entrando a un recinto? ¿Y con qué? Yo me pregunto, ¿con qué fondos se trasladó Cambaceres? ¿Con los fondos del club o con fondos del municipio? Yendo a una legislatura que andás a ver que estaba tratando si era la jubilación de privilegio, como dice Gustavo, o no. Sí, pero por otro lado... Lo del Banco Provincia, ampliar la edad jubilatoria y poner en tema la jubilación de privilegio, que hoy insólitamente Seco, en una entrevista que le hicimos nosotros, defendió. Bueno, el Ejecutivo Provincial no se la va a dejar pasar a Seco, sea a través de la justicia o sea a través de cierto vuelto político más adelante. Seguramente en un tiempo nos volvamos a acordar de la Intendencia, qué pasó, hay transferencia de fondos, no hay transferencia de fondos, pero esto, al menos en Buenos Aires, no se va a dejar pasar. Ahora, el debate del lunes, o en todo caso el martes, va a ser cómo llega el nuevo acuerdo, porque no se trata de una cosa de quórum o no quórum, es cómo llega el pacto. Monzó va a seguir siendo el presidente de la Cámara y hay que ver qué tan cerrado está eso para que realmente pueda tratarse nuevo proyecto. Monzó le tiene que poner el cuerpo a una decisión muy complicada, muy difícil. Y una decisión que no es de él, Santiago. Y me gustaría saber quién por parte del gobierno, porque aquí hay responsables por parte del gobierno que ha llegado a esta instancia. Políticos, sí. Claro. Y mira, digamos, esa reforma ya tiene que llegar cerrada. Respecto a lo que vos preguntas, yo hoy hablaba con un diputado de Cambiemos. Voy a ser cuidadoso en el off the record, estoy pensando cómo construir la frase para cuidar el off the record. Y ese diputado me decía que hay un responsable político en lo que pasó. Y ese responsable se llama Rogelio Frigerio. Es el ministro del Interior. ¿Por qué? Porque se confió de más en los gobernadores. Él creyó que los gobernadores con los que había pactado, llámese Pasalacua de Misiones, llámese Urtubey de Salta, llámese Berna de La Pampa, la mayoría de los que estuvo hoy, saco a los del PRO, automáticamente iba a sentar a sus diputados ayer todos. Te doy un ejemplo. Mansur, el gobernador de Tucumán, le dijo a Frigerio, quédate tranquilo, que vas a tener a mis 8 diputados ahí sentaditos y a cambio yo lo que te pido es que vos me saques el impuesto a las bebidas azucaradas y de paso le hizo un favor enorme a Coca-Cola. ¿Qué pasó? Hubo 4 diputados de Mansur. ¿Sí? Dos cosas. O Mansur no controla a sus diputados, lo cual estaría bien, eso habla de división de poderes, pasa que no estamos acostumbrados, o los gobernadores jugaron a 2 puntas. Y eso Rogelio Frigerio no lo vio. Emilio Monzó lo que hizo, como decimos, fue ponerle el cuerpo a una situación que evidentemente se le descontroló. Y mucho más cuando se dio la violencia. Venía descontrolada. Hablamos mucho de los gobernadores acá, y bien lo marca el Chino, porque cuando se llega a esto, que en el Senado fue 10 puntos, y después cuando fue a diputados hubo mucha trinchera, todos los gobernadores, salvo el señor Rodríguez Sá, estuvieron de acuerdo con Mauricio Macri para ir a la baja de las jubilaciones. Pero hoy trascendieron 2 tuits llamativos de Jorge Asís, del Turco, conocido por todos, que si los tenemos lo vamos a repasar, porque el Turco habla de una situación muy particular, y es el apriete a los gobernadores, en este caso él habla de 5, por alto directivo de Clarín, para sacar la reforma jubilatoria. Si no sale esto, se cae antes de abril. Ampliaremos. Y después plantea otra vez la molestia de algunos de los gobernadores diciendo que están apretados y que el Grupo Clarín ha sido determinante para que ellos tengan que tomar este tipo de determinación. Después hay que ver, por carácter, como dice Jonathan, transitivo, cuál es el comportamiento de los diputados.
porque también acá muchas veces nos hemos quejado de esos diputados, por ejemplo, los K, que con el papelonesco memorándum levantaban la manito como los gatitos chinos y aprobaban cosas que no correspondían. Algunos diputados no están de acuerdo con la situación de los gobernadores, pero hoy así plantea que el Grupo Clarín ha intervenido apretando a gobernadores para que tomen una determinación y el dibujo del lunes no sea el dibujo del jueves, porque el jueves algunos, como plantea Jonathan, algunos gobernadores jugaron fuerte. Mansur, ejemplo, Gaseosas, Mendoza, todos han jugado y algunos recibió algo a beneficio de sentarlos ahí. Pero que un diputado se levante y se ¿Sabés siente? qué pasó esa noche? Esa noche, ese mediodía, hubo quórum. Hubo quórum durante 10 segundos. ¿Qué es lo que hacen todos? ¿Y qué es lo que hacen los diputados de los gobernadores? Exactamente. Se arma, a ver, ningún peronista quiere aparecer cediendo adelante del kirchnerismo que estaba en el recinto. Vuelvo a insistir en el tema de la interna que estaba. En el momento, esto pasó muchas veces, no solo ahora, en el momento en que están llegando al número, ahí se cumplen los acuerdos. Es decir, todos te dicen, nosotros vamos a dar el quórum. Cuando están en 126, 127, empiezan a entrar los que firmaron el acuerdo y van a entrar. Ahora, Moro, el Cuervo Larroque y todos, que saben muy bien, Moró, que tiene asambleas de la FUBA encima, Yasky. 40 años, Yasky, sabían que ese era el momento para atacar. Porque ese era el momento en el que esos 10 segundos de quórum inestable se le iban a transformar en una sesión estable, porque los que habían hecho el acuerdo, los diputados y los gobernadores, estaban en ese momento entrando. Yo insisto, también es un papelón, así como vos tenías años atrás diputados que levantaban la mano, bajaban la mano según la orden que venía de arriba, también es un papelón haber visto diputados que se sentaban y se levantaban haciendo estocadas en o hablando por el micrófono sin Pará porque, a ver si pará cuenta el porque un número o no minuto, cuenta el pasamos de número. los tuits y así, pasamos a lo que pasaba en la Cámara, pero vamos a hacer un poco de repaso, porque está todo mezclado acá, está todo mezclado, y en el medio nosotros, los argentinos. Hubo comparaciones peligrosas, hubo gente que hizo alusión al 2001. Los argentinos pasamos por ahí.